Los medicamentos son piedra angular de nuestro sistema social. Nos permiten luchar contra enfermedades y así aumentar nuestra esperanza de vida. Nos han llevado incluso al olvido enfermedades como la viruela o el sarampión. Y aquí en España conseguir hablar casi de forma anecdótica de la polio infantil o la rabia. Sin embargo, España tiene uno de los gastos sanitarios farmacéuticos más altos del mundo y también una de las tasas de resistencia a antibióticos también más alta del mundo. Esto lo que reduce su efectividad por completo y le quitamos un arma muy valiosa a los pacientes que están intentando luchar contra su enfermedad. Un facultativo tiene cientos y cientos de fármacos que recetar, pero ¿se sabe todos sus efectos secundarios? ¿Se sabe todas las interacciones que pueden conllevar? Es decir, prescribimos bien. A nosotros como facultativos nos interesa tener unas buenas herramientas para hacerlo cada vez mejor, lo mismo que para los pacientes que intentan tener cada vez una mejor atención. ¿Podemos mejorar nuestra prescripción? Hoy, una pastilla cada 8 horas. Lo que no puede ser España es un coladero, que cuando decimos la sanidad es universal en España no es para el universo mundo, es para los españoles y los que viven aquí. La industria farmacéutica ejerce presión en todos los ámbitos sanitarios. Domina la agenda de formación de los médicos, domina la agenda de investigación. Yo le pregunto, ¿descarta usted rotundamente aplicar copago en función de la renta? Sí, yo no voy a hacer el copago. Juro que dejaré en un segundo plano mi ética y mi moral en épocas de crisis financiera. El precio de los medicamentos es puramente arbitrario. Mire, en Andalucía se tarda 35 horas para que te atiendan en urgencia. En Madrid, los grupos de los médicos se quitan unos a otros los pacientes, porque no hay listas de espera. Pues mire, yo mantengo que puede haber casos puntuales de desnutrición y que esa responsabilidad corresponde a los padres, pero... La situación está controlada. Bueno, Antonio Villafaina, farmacéutico, trabajador en Plasencia, coordinador del Laboratorio de Prácticas Innovadoras del Polimedicado y Salud, me lo tengo que aprender, polimedicado.org, aulas.org, del clinicaria.com y por si fuera poco, de los festivales de cortos también del Polimedicado. Bienvenido y muchas gracias por asistir. Muchas gracias por invitarme. Bien, contigo queremos empezar a hablar de los medicamentos. Es un tema bastante árido y muy extenso y por eso queremos hacerlo en varias fases, sobre todo para que sea ameno y para que le pueda interesar también a los pacientes que nos están viendo. Contigo queríamos centrarnos no en la industria farmacéutica, ni en macrogestión, ni nada de eso, sino más en lo que puede hacer el propio facultativo para prescribir mejor. Entonces la pregunta es obligatoria, ¿qué es prescribir bien? Yo creo que prescribir, más que prescribir bien, deberíamos hablar de prescripción adecuada y prescripción segura. No se puede entender que un paciente, que tengamos un montón de pacientes con un nivel de polimedicación tal, que esté prescrita por un montón de profesionales, de médicos, y que ninguno de ellos ha hablado o se ha coordinado entre ellos para poner. Tenemos nuestras consultas llenas de pacientes polimedicados y la gran mayoría de esos medicamentos no están ni siquiera coordinados por el médico de familia. Prescribir bien, desde mi punto de vista, sería prescribir adecuado y prescribir seguro. Cuando muchas veces lo que hacemos es asemejar prescribir barato con prescribir bien. Y eso es uno de los sanbenitos que se nos ha colgado a los farmacéuticos durante toda la vida, hasta que llegó la crisis, que ya parece que todo el mundo ha entendido que el dinero es importante. No tiene nada que ver si es verdad, si bien es cierto que cuando se prescribe adecuado y se prescribe seguro, se prescribe barato, no posiblemente porque la factura al final de mes nos salga barata o nos salga menos cara de lo que es prescribir inadecuadamente, sino porque además evitamos un montón de problemas de salud que están derivados del mal uso de los medicamentos. ¿Qué opinión te merece un poco la forma que tiene ahora mismo la administración de asegurarse si el médico prescribe bien o no? Que realmente lo que hace es ver esos marcadores económicos y se asemeja al final a prescribir más barato que si es adecuado al paciente o qué es lo que necesita. Creo que la administración debería
darle una vuelta a cómo nos estamos en estos momentos, cómo estamos mirando, cómo estamos midiendo la calidad de la prescripción, centrándonos más en la adecuación terapéutica y en la seguridad del paciente, y por lo tanto creando una cultura en donde no se culpabilice al médico prescriptor, al último médico prescriptor, que generalmente es el médico de familia, en lugar de para poder generar una cultura de seguridad del paciente en ese sentido. La idea sería de evolucionar hacia unos indicadores de prescripción basados únicamente en términos de coste-efectividad o hacia unos indicadores más basados en adecuación terapéutica y en seguridad del paciente. Sería una forma esa de caminar hacia una prescripción adecuada. Exactamente. La idea para caminar hacia una prescripción adecuada y una prescripción segura, yo creo que tendríamos que ser capaces de generar una cultura en nuestro sistema de salud, una cultura de seguridad del paciente y una cultura en donde la gente no se sienta con miedo, de cualquier residente no se sienta con miedo de estar en puerta de que lo dejen solo, a que cualquier médico no se sienta solo a la hora de ser el que prescribe, y que se sientan, bueno, pues en que se cree una cultura donde la comunicación fluya, en donde no se utilice las herramientas punitivas y sin embargo que se hable y que se genere un diálogo entre todos los estamentos del sistema para poder abordar y entender que esto es un problema. Es decir, el problema que tenemos ahora mismo es que problemas como la polimedicación, o sea, que te venga una señora de 80 y muchos años con 12 medicamentos que no se está tomando, eso no se entiende que es un problema. Ese es el problema. Y además de que no se entiende que es un problema, eso genera muchos beneficios para muchos estamentos del sistema. Cuanto más medicamentos, yo siempre lo decía en broma, cuanto más medicamentos toma una persona, siempre y cuando no lo maten, mejor para muchos miembros del sistema. Hay mucha gente que con toda esa factura sale beneficiada. En lo que estás hablando, por ejemplo, se dice mucho que los ancianos consumen una gran cantidad de medicamentos. ¿Eso es así o no? Por ejemplo, marcadores como la geografía pueden también determinar la diferencia entre ese consumo. Yo creo que es una falacia. En cierta medida, el envejecimiento influye, por supuesto, pero no es desde nuestro punto de vista el factor principal que influye. Nosotros en nuestra zona de salud, en nuestra área de salud, las zonas más envejecidas no son las que, en Extremadura las zonas más envejecidas no son las que más gastan en medicamentos, y entiendo que en Murcia van a ser lo mismo. Influye mucho más la comunidad, el acceso a los recursos, la disponibilidad de ciertos medios, la publicidad que se está haciendo en todos los medios, que lo que puede ser el envejecimiento. Antonio, si te parece, coméntame algo sobre el concepto de seguridad del paciente. Al fin y al cabo es lo que veníamos comentando antes. Desde mi punto de vista, seguridad del paciente es, con el uso de los medicamentos, intentar que para lo que todos estamos formados, que es cuidar, intentar que al final los medicamentos hagan el efecto para lo que están llamados y no hagan daño no hagan un daño que sea innecesario. Y en ese sentido estamos en una organización en donde es muy difícil, yo creo que siempre que viajamos nos gusta hacer un diagnóstico de la cultura de organización que tiene cada zona, cada servicio de salud, y siempre generalmente las medias que nos va saliendo es un 5,5, 6 raspado, donde 0 o 1 es una cultura patológica pura y 9 o 10 es una cultura generativa pura. Por lo tanto, estamos en una cultura de organización burocrática, con mucho ramalazo patológico, y de vez en cuando suena la flauta y tenemos algunos rasgos generativos. Bien, si quieres podemos hablar también de los modelos de farmacia que hay. Por ejemplo, te he escuchado muchas veces, he escrito y te he escuchado muchas veces hablar sobre el farmacéutico comunitario. ¿Esto qué es? ¿Qué figura es esa? Yo soy de corazón farmacéutico comunitario, que son, para que todo el mundo lo entienda, el farmacéutico que está en la farmacia, que está en la calle, el que está más pegado al terreno. Y eso es un elemento muy importante del sistema que debería de potenciarse y de fomentarse mucho más. El problema que tenemos es que nuestro sistema de farmacias hoy por hoy es perverso, en el sentido de que la farmacia solamente gana dinero por lo que vende
por lo que hace. Entonces es muy complicado que desde el gremio de farmacias comunitarias, y hay honrosísimas excepciones, se unan a una consecución de objetivos acordes en la línea de lo que va en cualquier sistema, lo que debería de ir cualquier sistema de salud. Porque evidentemente a la farmacia, la primera beneficiada por la venta de los medicamentos, los únicos ingresos que una farmacia recibe son de vender medicamentos. El modelo farmacéutico, desde mi punto de vista, debería de cambiar hacia un modelo en donde se pagara mucho menos por lo que se vende y se empezara a pagar y se pagara mucho más por los servicios que se prestan. O sea, que no es tanto de culpabilizar al farmacéutico de su farmacia, sino quizá cambiar ese modelo. Evidentemente. Al fin y al cabo, cada uno está trabajando en el sitio donde ha podido, donde lo ha tocado o donde lo han dejado. Y en ese sentido hay muchos compañeros que les gustaría y que son unos excelentes profesionales, pero que se ven atados a un banco, a una hipoteca, a un montón de cosas, y que se ven atados a que evidentemente a unas prescripciones y a unas dispensaciones de medicamentos que son al fin, en última instancia las que le van a generar los beneficios económicos al final de mes. Una figura que también se ha dicho dentro del farmacéutico comunitario o dentro del centro de salud es la revisión por parte del farmacéutico de los tratamientos que prescriben los médicos. ¿Esto cómo se ve? Porque muchas veces desde el propio sistema se ve más como un juez que está determinando si el médico lo hace bien o no, lo cual genera un poco de contrariedad por parte del profesional, o como una herramienta de la administración simplemente para ahorrar costes. ¿Esto qué parte de mito o qué parte de realidad puede ser? Yo creo, evidentemente, como cuando os comentaba el diagnóstico de la organización en la que estamos todos trabajando, y nos sale una organización burocrática con muchas tendencias patológicas, en el momento en el que metes cualquier farmacéutico que no sea, pues eso, cualquier farmacéutico de atención primaria o cualquier farmacéutico hospitalario que se encargue de, en cierta medida, fiscalizar las prescripciones que tenga el médico, eso desde la profesión médica en muchos casos se ve como un ataque, o se siente, más que se ve, se puede sentir como un ataque. Y en ese sentido la idea sería completamente la contraria, la idea sería ir generando esa seguridad, esa cultura, que entiendan todos los prescriptores que esa que no sería un ataque, sino todo lo contrario, que sería una ayuda para conseguir una prescripción más efectiva, más eficiente, más adecuada y más segura. ¿Crees que sería importante una figura, en este caso podría ser el farmacéutico comunitario, que revisara un poco las interacciones de los distintos fármacos que se recetan a nivel de muchas especialidades y que nadie las coordina? Hay especialistas que saben mucho de su especialidad, pero quizás no sepa cómo interactúa ese fármaco con respecto a otros fármacos y más aún con respecto a otros órganos. Evidentemente. El médico de atención primaria, en nuestro sistema y en cualquier otro, debería de ser el coordinador, la base de la pirámide. A mí cuando trabajaba en farmacia, me decían los pacientes, para quererme echar un piropo, dice, usted tendría que estar trabajando en el hospital. Y digo, pero ¿y qué de malo? En nuestra organización, en nuestra sociedad entendemos que los que están trabajando en el hospital son los listos, y todos los que están trabajando fuera, los sanitarios que estamos trabajando fuera de los hospitales, somos los que no hemos podido llegar a los hospitales porque no nos ha dado la cabeza para más, ¿no? Eso que durante mucho tiempo, esa cultura, esa manera de entender la sanidad, que durante mucho tiempo se ha fomentado por muchos estamentos de nuestras profesiones, yo creo que es una cosa con la que tenemos que luchar. El médico de familia tiene que estar suficientemente empoderado, el médico de familia y todos los demás profesionales de la atención primaria de salud deberían de estar suficientemente empoderados como para poder tomar y determinar y coordinar el tratamiento de un paciente. ¿Crees que se valora adecuadamente los efectos secundarios de estos fármacos y sobre todo en el coste final, que es a fin de cuentas como desgraciadamente se está evaluando nuestro sistema sanitario a nivel de fármacos? Yo creo que no tenemos cultura todavía de evaluación. Desde las facultades y desde todo el sistema se incide mucho en la efectividad de un fármaco, pero no en los beneficios que puede tener cualquier fármaco, pero no se inciden en los inconvenientes, en los costes o en los perjuicios que pueden generar ese fármaco, ¿no? Y además no se incide en la visión global. Estamos acostumbrados a prescribir de una manera
para un órgano concreto, para una dolencia concreta, pero no estamos acostumbrados a mirar a un paciente con todo lo que los medicamentos en su conjunto y con todos los medicamentos que ese paciente se está tomando, ¿no? Porque al final está demostrado y hay larga evidencia que nos cuenta que a partir de 8 medicamentos hay interacciones clínicamente relevantes que perjudican a ese paciente, y os invito a que revisemos en cualquier tipo de cualquier prescripción. Podemos ver que tenemos un montón de, muchísimos más de 8 medicamentos por paciente. ¿Y cuál es tu opinión de que al final el proveedor de fármacos sea siempre del ámbito privado? Solamente son las farmacias y que no está del todo regulado por parte de la administración. De hecho, el que paga la mayor parte de la factura es el sistema sanitario. Y al final estamos pagando a entidades privadas, a organizaciones privadas, que ya bien, fíjate, ya no llego a que sean privadas o públicas. Yo durante un tiempo defendí mucho en bastantes foros el que sería importante generar una farmacia pública en donde se pudieran dispensar los distintos medicamentos. Entiendo que eso en nuestro país no es factible a día de hoy. Es un concepto complicado. En todo caso, sí que sería posible conseguir modificar el modelo de pago al final. Si hoy por hoy nuestro sistema de salud es el que está pagando, y está pagando bastante. Aquí en Murcia, donde estamos, según cuentas de datos del Ministerio de Sanidad, solamente en recetas estamos gastándonos en interanual en torno a 320 y tantos millones de euros, si no recuerdo mal. A eso hay que unirle las recetas de Muface, las de IFAS, las de Mujeju, las recetas, lo que sale de farmacia sin receta, y todo lo que se está gastando en hospitales. Y eso, desde mi punto de vista, es una gestión muy ineficaz de solamente que haya un gremio entero, que es el de los farmacéuticos comunitarios, en donde solo se les esté pagando por los medicamentos que son capaces de vender y no por los servicios que están prestando a una sociedad. Yo creo que es un muy flaco favor a todo nuestro sistema de salud. Y si te parece, ya pues para terminar, dar unas herramientas para los facultativos para que puedan prescribir adecuadamente, ¿no? Eso que estábamos comentando al principio, de dónde podemos sacar esa información o de qué herramientas podemos disponer. La verdad es que tanto para el facultativo como también para el paciente que quiera asegurarse de que está siendo bien tratado. Yo creo que hoy por hoy las nuevas tecnologías nos permiten estar interconectados, y esa parte nos ayuda a conocer, a estar informados sin contaminación o sin más contaminación de la necesaria, y a poder tener un juicio propio, y dentro de unas organizaciones que para todos los niveles son complejas. Nosotros, desde la asociación que hemos creado, que es el Laboratorio de Prácticas Innovadoras en Polimedicación y Salud, llevamos tiempo trabajando en esta línea y intentando desarrollar estrategias que nos ayuden a desarrollar esta serie de mecanismos. No nosotros mismos, sino a poder generar las condiciones de cambio. El cambio es necesario, y en ese sentido tenemos el tercer festival de cortos que está ahora pendiente, que tiene la misión de intentar explicar de una manera fácil conceptos que son muy complicados, y ahí yo creo que la atención primaria se lo merece. Este año el tema principal, junto con seguridad del paciente con el uso de medicamentos y junto con medicalización de la vida, es atención primaria de salud. Entender que la atención primaria de salud debe ser y tiene que ser respetada, querida y buscada. Y es una de las herramientas que tenemos. Otra de las herramientas es una plataforma formativa que sirve de espacio abierto para que todos los profesionales sanitarios puedan entrar y puedan formarse. Tanto la plataforma se llama aulabs.org y sirve, pues bueno, pues no solamente porque la utilizamos para cursos que hacemos nosotros, y la idea es dejarla también abierta para cualquier profesional que pueda tener un espacio para poder desarrollar sus estrategias y sus actividades. Otra de las estrategias, que llevamos desarrollando tiempo, es una wiki web para intentar que el clínico mejore con pueda acceder pueda meter los tratamientos de un paciente, pueda meter los diagnósticos de un paciente y se cruce, y además que esté una base de datos abierta de interacciones medicamento, situación clínica, que ayude a mejorarse. Son todas plataformas, entiendo, gratuitas. Son todas plataformas gratuitas y abiertas. Independientes de cualquier otro estamento, ¿no? Tanto industrial como científico.
Pues ahora sí, Antonio, muchas gracias por participar. Decía a todos los que nos estén viendo que seguro que son miles que vayan a ver el Festival de Cortos. Y os invito a que participéis, a que presentéis alguna cosa. Damos 4.000 euros en premios conseguidos gracias a los cursos que estamos dando. Y bueno, pues más o menos empezamos como una broma, y creo que esto debe de sonar de alguna manera sin saber nada de grabar, sin saber nada de hacer nada. Y bueno, pues hemos conseguido por lo menos repercusión y generar movimiento. Lo dicho, muchas gracias y hasta la siguiente que nos vemos. Muchas gracias a vosotros.